Continuemos con el tema de pulmones. Seguimos viendo el tórax, vamos a continuar con el tema de los pulmones. Los pulmones tienen función respiratoria. Están situados a ambos lados del mediastino, rodeados por las cavidades pleurales. El aire entra y sale de los pulmones a través de los bronquios principales, que son divisiones de la tráquea. ¿Sí? La tráquea y los bronquios principales son las divisiones de esta tráquea. De acuerdo, las arterias pulmonares llevan sangre desoxigenada a los pulmones desde el ventrículo derecho del corazón. Cuando hablamos de arterias, generalmente pensamos en que llevan sangre oxigenada, y no. Las arterias pulmonares es la excepción, ¿sí? Le decimos arteria a cualquier vaso sanguíneo que lleve sangre desde el corazón, y le llamamos vena a cualquier vaso sanguíneo que lleve sangre hacia el corazón. Esa es la principal diferencia, para poder no confundirnos con esta situación en la cual la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada. Sí, lleva sangre desoxigenada, pero lleva sangre desde el corazón a la periferia, en este caso a los pulmones. La sangre oxigenada retorna a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. El pulmón derecho es un poco mayor que el izquierdo debido a que el corazón está más hacia la izquierda que a la derecha, y cada pulmón tiene forma de medio cono, con una base, una vértice y dos caras y tres bordes. ¿Sí? La base está apoyada sobre el diafragma, ¿sí? Que el diafragma estaría aquí. El vértice se proyecta por encima de la primera costilla hacia la raíz del cuello, ¿sí? El ápice o vértice. Las dos caras, tenemos una cara costal que le está dando hacia las costillas y una cara mediastínica que vemos adentro junto al mediastino, y tres bordes: el borde inferior, el borde anterior y el borde posterior de cada pulmón. Los pulmones presentan impresiones debidas a las estructuras adyacentes. El corazón y los grandes vasos hacen relieve en el mediastino e indentan las superficies mediales de los pulmones. Las costillas indentan las superficies costales, y los tumores u otras enfermedades pueden afectar a estas estructuras asociadas. Vamos a ver. El pedículo de cada pulmón es un corto grupo tubular de estructuras que conectan al pulmón con las estructuras del mediastino. Este es el pedículo del pulmón izquierdo y este es el pedículo del pulmón derecho. ¿De acuerdo? Está cubierto por un manguito de pleura, es decir, por una capa de pleura que se refleja sobre la superficie del pulmón de forma de pleura visceral. Y el hilio es la estructura a través de la cual entran y salen estructuras. El hilio sería este, donde salen y entran estructuras. ¿De acuerdo? El ligamento pulmonar es un repliegue falciforme de pleura que se prolonga inferiormente desde el pedículo pulmonar. Este es el ligamento pulmonar, ¿sí? Este de acá es el ligamento pulmonar, ¿de acuerdo? En el mediastino, el nervio vago se sitúa por detrás del pedículo pulmonar. Si te fijas, a continuación vemos el nervio vago, vamos a pintarlo de color amarillo, que en este caso es este, que pasa por detrás del pedículo, ¿sí? Y en este otro caso, que también pasa por detrás del pedículo, el nervio vago. Y el nervio frénico pasa por adelante del pedículo pulmonar, que lo podemos ver acá, que este pasa por delante. El pedículo pulmonar es muy sencillo saber cuál es en esta imagen, porque como lo vimos es el sitio donde atraviesan todas las estructuras tubulares hacia el pulmón, en este caso las arterias y las venas pulmonares, ¿sí? Que las podemos ver aquí. Esta
este vendría siendo el pedículo. Y los nervios, el nervio vago pasa por detrás y el nervio efrénico pasa por adelante de este pedículo. En su interior se encuentran, en el interior del pedículo, se encuentra una arteria pulmonar. Vamos a ponerla aquí con rojo para referirnos a que es arteria, una arteria pulmonar de cada lado, una arteria pulmonar, ¿sí? Tenemos también dos venas pulmonares. Tenemos una vena pulmonar acá y venas pulmonares acá, ¿sí? En el pulmón izquierdo. Y en el pulmón derecho tenemos estas venas pulmonares. Y tenemos el bronquio principal que vamos a pintar de color morado, que es este, ¿sí? En cada uno de los películos. Los nervios bronquiales también atraviesan aquí los vasos linfáticos. Generalmente la arteria pulmonar se encuentra en la parte superior del ilio, como lo vemos en esta imagen. La arteria pulmonar se encuentra superior en el ilio. Las venas pulmonares son inferiores. Son inferiores las venas pulmonares. Y posteriores tenemos a los bronquios, ¿sí? En una posición posterior. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y 2 fisuras. Tenemos una fisura oblicua, que es esta, que se desplaza de manera oblicua, por eso se llama así. Una fisura horizontal. Esta fisura horizontal separa el lóbulo superior del lóbulo medio. Y la fisura oblicua separa el lóbulo medio del lóbulo inferior del pulmón derecho, ¿sí? En un paciente con una respiración tranquila, la fisura oblicua se puede representar mediante una línea curva sobre la pared del tórax que pasa a nivel de la apófisis espinosa de T4 y cruza el quinto espacio intercostal y sigue el contorno de la sexta costilla, ¿sí? La cisura horizontal sigue el cuarto espacio intercostal, como muchas otras cosas que hemos visto, desde el esternón hasta que se cruza con la fisura obliqua cuando cruza la quinta costilla. La orientación de las fisuras determina dónde se pueden auscultar los sonidos pulmonares de cada lóbulo. El lóbulo superior se encuentra en contacto con la parte superior de la pared anterolateral y el vértice se prolonga hacia la raíz del cuello. El vértice se prolonga hacia la raíz del cuello. El lóbulo medio queda en gran medida adyacente a la parte inferior de la pared anterior y lateral, y la superficie costal del lóbulo inferior se encuentra en contacto con las paredes posterior e inferior. El pulmón derecho tiene adyacentes en su superficie medial al corazón, que aquí tenemos la impresión cardíaca de los ventrículos derechos, la vena cava inferior, la vena cava superior, la vena ácigos, que pasa por detrás del esófago, y el esófago, ¿sí? La arteria y la vena subclavia rodean y se encuentran relacionadas con el lóbulo superior, que lo podemos ver en esta imagen, ¿sí? Cuando pasan por encima de la cúpula pleural cervical hacia la axila. El pulmón izquierdo es más pequeño que el derecho y consta de 2 lóbulos separados por una fisura oblicua, que es esta, ¿sí? Tenemos el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Durante la respiración tranquila se puede representar por una línea curva sobre la pared del tórax que transcurre como sigue. Entre las apófisis espinosas de las vértebras T4 y T5, cruza el quinto espacio intercostal y sigue el contorno de la sexta costilla hacia la región anterior. El lóbulo superior se encuentra en contacto con la parte superior de la pared anterolateral. El vértice, como en el otro pulmón, se prolonga en la raíz del cuello y la superficie costal del lóbulo inferior se encuentra en contacto con las paredes posterior e inferior del tórax. La parte inferior de la superficie medial tiene una escotadura por la proyección del corazón en la cavidad pleural, ¿sí? Esta escotadura, ¿sí? Que es como una indentación
la superficie anterior de la parte inferior del lóbulo superior existe una proyección en forma de lengua o língula, ¿sí? Que vemos aquí. Esta proyección se llama língula. Su superficie medial es adyacente al corazón, al callado de la aorta, como lo vemos en la imagen, a la aorta torácica, ¿sí? Y al esófago. Muy bien. La arteria y la vena subclavia izquierda rodean y se encuentran relacionadas al lóbulo superior cuando pasan por encima de la cúpula de la pleura cervical hacia la axila. De hecho, vemos que estas estructuras en el pulmón izquierdo y en el pulmón derecho dejan una impresión. Si se fijan, esta impresión es de la vena cava, que aquí vamos a ver, la vena cava superior, ¿sí? La vena ácigos, que en este caso la subclavia, la arteria subclavia derecha, la arteria y la vena subclavia derecha también dejan su impresión acá arriba, ¿sí? Por donde pasan, ¿de acuerdo? Esto hablando un poquito de las impresiones que dejaban las estructuras adyacentes. La tráquea es un tubo flexible que se extiende desde C6 en la parte inferior del cuello, desde C6 hasta las vértebras T4, T5, donde se encuentra la carina, adentro del mediastino medio. La carina es la bifurcación de la tráquea en sus bronquios principales, izquierdo y derecho, que se encuentra a nivel del disco intervertebral de T4 y T5. La tráquea se mantiene abierta por unos anillos cartilaginosos que tienen forma de C en la parte posterior abierta. La pared posterior de la tráquea está compuesta principalmente por músculo liso. Cada uno de los bronquios principales entra en el pedículo pulmonar y pasa a través del ilio al interior del propio pulmón. El bronquio principal derecho es más ancho y tiene un trayecto más vertical a través del pedículo y del ilio que el bronquio principal izquierdo. Es por esto que a veces cuando los pacientes se broncoaspiran es más probable que el objeto con el que se hayan broncoaspirado pase a través de la tráquea y se vaya a atorar en el bronquio principal derecho por esta disposición un poco más vertical que en el bronquio principal izquierdo, que es un poco más horizontal, ¿sí? El bronquio principal se divide en el interior del pulmón en bronquios lobares o bronquios secundarios. Cada uno lleva aire a un lóbulo, ¿sí? El bronquio lobar para el lóbulo superior derecho se origina en el propio pedículo pulmonar, ¿sí? Los bronquios lobares se dividen a su vez en bronquiolos segmentarios que llevan aire a cada segmento pulmonar. En cada segmento los bronquios segmentarios dan lugar a múltiples divisiones y finalmente a los bronquiolos. Entonces tenemos primero tráquea, luego bronquios principales, bronquios lobares o secundarios, bronquios segmentarios o terciarios y después bronquiolos. Los segmentos broncopulmonares son áreas del pulmón suplida por un bronquio segmentario y su rama de la arteria pulmonar acompañante. Las venas suelen discurrir entre los segmentos y hacia el margen de los mismos. Cada segmento pulmonar o broncopulmonar tiene forma de un cono irregular con el vértice en el origen del cono segmentario y la base hacia la superficie del pulmón, ¿sí? Es el elemento funcionalmente independiente más pequeño del pulmón, el área más pequeña del pulmón que puede ser aislada y extirpada sin afectar las regiones adyacentes, y en total existen 10 segmentos broncopulmonares en cada pulmón, algunos de los cuales están fusionados en el pulmón izquierdo. Las arterias pulmonares derecha e izquierda se originan en el tronco pulmonar y llevan la sangre desoxigenada. Este es el tronco pulmonar. Llevan la sangre, vamos a ponerla de color azul. Llevan sangre del tronco pulmonar del ventrículo derecho, sale, lleva sangre desoxigenada a los pulmones
esta sangre se oxigena y se convierte en sangre oxigenada en los pulmones que viene hacia la aurícula izquierda, ¿de acuerdo? Muy bien. La bifurcación del tronco se sitúa a la izquierda de la línea media por debajo del nivel vertebral de T4 y T5, anterior inferiormente a la izquierda de la bifurcación de la tráquea. De hecho, la bifurcación de la tráquea la podemos encontrar aquí y anteroinferiormente encontramos a este tronco pulmonar. La arteria pulmonar derecha es más larga que la izquierda y pasa anteroinferiormente a la bifurcación de la tráquea. Pasa anteroinferiormente a la bifurcación de la tráquea. ¿Sí? La vemos aquí. La arteria pulmonar derecha. Muy bien. Y posteriormente a la aorta, la vena cava superior y vena pulmonar derecha. La arteria pulmonar derecha se divide en una rama para el lóbulo superior y en una a nivel del pedículo y en un tronco principal, que es la segunda rama recurrente para el lóbulo superior. Se divide para irrigar a los lóbulos medios e inferior. ¿De acuerdo? La arteria pulmonar izquierda es más corta que la derecha y queda anterior a la aorta. La aorta está acá, queda anterior a la aorta, descendente y posterior a la vena pulmonar superior. Pasa a través del pedículo e ilio y se ramifica en el interior del pulmón. Recuerda que la derecha se bifurca a nivel del ilio y la izquierda se bifurca en el interior del pulmón. Las venas pulmonares a cada lado, una vena pulmonar superior y una vena pulmonar inferior, llevan sangre oxigenada desde los pulmones de vuelta al corazón. Las venas pulmonares parten del ilio, atraviesan el pedículo del pulmón y drenan en la aurícula izquierda. Las arterias y venas bronquiales constituyen el sistema vascular nutritivo de los pulmones, es decir, estas arterias que salen de la aorta descendente torácica, ¿sí? Son las arterias bronquiales. Estas irrigan a los bronquios. La sangre que llega a los pulmones de la arteria pulmonar está desoxigenada, por lo cual los bronquios necesitan sangre oxigenada para poder irrigarse y para poder nutrirse. Por eso la aorta manda ramas de arterias bronquiales para poder irrigar esas estructuras, para que no tengan isquemia. Se interconectan en el interior del pulmón con ramas de las arterias y venas pulmonares, ¿sí? Lo que produce un pequeño cortocircuito fisiológico normal que produce que la sangre oxigenada se combine con sangre desoxigenada que viene de las arterias bronquiales para después pasar a la circulación sistémica, y es una forma en la cual este sistema circulatorio optimiza la bomba cardíaca para poder irrigar todos los tejidos de una manera adecuada. Las arterias bronquiales se originan de la aorta torácica o de una de sus ramas. La arteria bronquial derecha única, ¿sí? Que vemos aquí, que se bifurca en todas las arterias bronquiales internas del pulmón, nace de la tercera arteria intercostal posterior y ocasionalmente de la arteria bronquial izquierda superior, ¿sí? Hay dos arterias bronquiales izquierdas, ¿sí? Estas dos arterias bronquiales izquierdas nacen directamente de la cara anterior de la aorta, y la superior nace a nivel de T5 y la inferior por debajo del bronquio izquierdo. Las arterias bronquiales corren por la superficie posterior de los bronquios, como lo vemos en la imagen, y se ramifican en los pulmones para irrigar a todos los tejidos pulmonares. Las venas bronquiales drenan en venas pulmonares como en la aurícula izquierda, en la vena ácigos en el lado derecho y en la vena intercostal superior o hemiácigos en el lado izquierdo. La inervación de los pulmones se da por fibras aferentes y eferentes viscerales que se distribuyen en la pleura visceral
y otras estructuras pulmonares a través del plexo pulmonar anterior y el plexo pulmonar posterior que estamos viendo. Este es el plexo pulmonar anterior y este que vemos acá es el plexo pulmonar posterior. ¿Sí? Se originan en los troncos simpáticos y en los nervios vagos. Traen información simpática y parasimpática. Los plexos interconectados son anteriores y posteriores a la bifurcación de la tráquea y bronquios principales. Tiene eferencias viscerales desde los nervios vagos que constriñen los bronquios. La información parasimpática produce broncoconstricción y el sistema simpático produce broncodilatación. ¿Sí? El drenaje linfático de los pulmones, tenemos superficiales, subpleurales y profundos, drenan en los nódulos traqueobronquiales. Los vasos eferentes de estos ganglios se unen en los vasos similares procedentes de los nódulos paraesternales y brachiocefálicos que se encuentran anteriores a las venas brachiocefálicas para formar troncos broncomediastínicos derecho e izquierdo, los cuales drenan en las venas profundas del cuello y tronco linfático derecho o en el conducto torácico. Es muy importante esta localización porque a veces las infecciones en los pulmones producen una afectación en los nódulos traqueobronquiales mediastínicos que pueden sernos de utilidad para el diagnóstico de enfermedades como la tuberculosis. ¿Sí? Para ver los pulmones, para visualizar los pulmones, pues podemos utilizar algunas técnicas de imagen como la radiografía de tórax, y es importante debido a que es uno de los principales lugares de patología que se presenta en el cuerpo, y podemos también utilizar un TAC simple, una tomografía axial computarizada sin contraste o con contraste para poder localizar enfermedades que afecten a los pulmones, como en este caso podemos visualizar aquí un tumor. ¿Sí? En pacientes con lesiones endobronquiales en el interior de un bronquio se puede realizar un estudio broncoscópico de la tráquea y de los bronquios principales. Aquí vemos un estudio de una broncoscopía en el cual se mete una cámara por la orofaringe hacia la tráquea para después dirigirse hacia las cuerdas bucales o hacia la tráquea y los bronquios, ¿sí? Después con esto podemos hacer lavados, incluso lavados bronquialveolares. El cáncer de pulmón es importante su estadificación para la elección del tratamiento. Cuando se encuentra un pequeño nódulo maligno, como este caso, este pequeño nódulo maligno puede ser extirpado y tiene un pronóstico muy bueno. Pero cuando encontramos más nódulos, pues este suele tener un pronóstico bastante malo. Este se llama nódulo pulmonar solitario, ¿de acuerdo? Muchos pacientes tienen metástasis, muchos pacientes con cáncer tienen metástasis hacia los pulmones, por lo cual es importante realizar una radiografía de tórax para descartar estas posibles metástasis. A veces los tumores que tienen diseminación hematógena son los que prefieren quedarse en los pulmones, precisamente por que viajan a través del sistema venoso hacia el corazón y del corazón quedan atrapados en los pulmones. Por eso es un sitio predilecto para algunos tumores que tienen diseminación hematógena. También podemos visualizar los pulmones mediante una gammagrafía, una resonancia magnética, una tomografía por emisión de positrones, para ver diferentes cosas que nos interesan en los pulmones.